bienvenidos a esto que es la clase de física para grado séptimo. Bienvenidos a esto que es física del universo. Bien, mis queridos compañeros, pues bueno, para la sesión pasada tuvimos la creación de memes, TikToks. Bueno, les quiero decir que los felicito porque tienen una creatividad muy grande. No todos entregaron sus respectivos trabajos, pero los que lo hicieron muy bien. Nos reí muchísimo, pero más allá de eso tenían la esencia de las tipos de galaxias, mis queridos compañeros. Entonces, para que ustedes recuerden, nosotros venimos trabajando lo que son los tipos de galaxias y todo lo que tiene que ver con las galaxias. Habíamos dicho que se cree que según la forma que se presentan en el disco, pues vamos a tener 5 tipos de galaxias diferentes. Hay algunos científicos que creen que son menos, otros dicen que son más, otros dicen que más o menos, que no están de acuerdo, pero pues los tipos de galaxias que podemos encontrar según su morfología de pilas, porque aquí sí voy a ser muy reiterativo en lo siguiente. Las galaxias no todas son iguales, eso lo saben los científicos. Lo que hemos observado es que hay una concentración en su núcleo, que se llama núcleo galáctico, al que se le llama bulbo también, y que alrededor de este orbita material. A ese material, que son estrellas, sistemas solares y demás, nebulosas y demás, pues simplemente forman o se les denomina el área del disco. Dependiendo la forma que tenga el disco, pues reciben diferentes nombres. Hay 5 nombres particulares que son barrada de brazos, lenticular, espiral y elíptica, y una de las más raras, la irregular. ¿Listo? Entonces, para que ustedes la vayan conociéndolas y ya las vayan interpretando. Muy bien, mis queridos compañeros. Y ustedes dirán, bueno, ¿y quién se puso en la tarea de decir esta forma, organicémosla, clasifiquémosla? Bueno, resulta que la astronomía y los astrónomos pues son profesionales que todo el tiempo están en procesos de observación. ¿Eso qué quiere decir? Que están trabajando con sus telescopios, están tomando mediciones, están tomando medidas, están haciendo muchísimas cosas que les permitan poder interpretar esas observaciones que hacen. Particularmente la parte visual es muy importante en la astronomía y por eso muchas de las denominaciones, clasificaciones, descripciones y definiciones que tenemos en astronomía se deben a la parte observacional. ¿Listo? Y eso pues no es el caso extraño para las galaxias. Entonces, estos 5 tipos de galaxias se los debemos a que llevan cientos de años de observación al universo y se han venido organizando ciertas estructuras. Dentro de esas estructuras pues están las galaxias. Pero particularmente hay un personaje en la historia de la astronomía a quien le debemos esta denominación particular o esta forma de clasificar a las galaxias. Recuerden que este es un criterio de muchos criterios, el criterio de la forma que presenta su disco. Entonces tenemos las barradas, tenemos las espirales, tenemos las irregulares, las lenticulares y las elípticas. ¿Listo? Entonces, más o menos eso es el orden que se dio. Pero este orden no es un orden reciente, este orden es de aproximadamente el siglo pasado, de los años 30-40, con el trabajo realizado por el señor Hubble. Yo sé que ustedes han escuchado hablar del señor Hubble porque el señor Hubble es muy famoso en los noticieros porque constantemente salen noticias sobre el telescopio Hubble. Es un telescopio, mis queridos compañeros, que no está dentro de la Tierra, sino que está por fuera de la Tierra. Está orbitando alrededor de nuestro planeta y lo que hace es capturar señales luminosas que nuestro ojo no puede percibir y que cuando esas señales entran en la atmósfera se pierde información y por ende los telescopios que están sobre la superficie terrestre no pueden capturar esa información, entonces se pierde mucha información. Entonces, debido a eso, los científicos y los astrónomos intentaron poner por fuera de la Tierra para evitar el problema de la atmósfera, pero eso lo vamos a ver dentro de 8 días mejor. Intentaron lanzar estos telescopios, unos telescopios que no solo fueran ópticos o que recibieran información lumínica, sino que también recibieran información que el ser humano no puede percibir gracias a la poca gama de posibilidades que tiene para percibir su entorno. O sea, nosotros tenemos buena vista, pero somos ineficientes observando el universo porque nuestros ojos solo perciben cierto rango de energía, mientras que hay otras formas de energía que no logramos percibir a partir de nuestros sentidos, entonces estamos utilizando instrumentos y esos instrumentos son los telescopios. Entonces el telescopio Hubble
No vamos a hablar mucho de él porque ustedes van a tener una tarea y después les voy a decir cuál es. Entonces resulta que el telescopio Hubble lo que hace es que al estar por fuera de la Tierra evita pérdida de información proveniente de las estrellas, de las galaxias y demás por la atmósfera. Entonces llega a este telescopio que realmente parece como una especie de satélite. Si es un telescopio, esto parece un satélite o una sonda. Pero sí es un telescopio, o sea, recolecta información lumínica y de otras formas como calórica y demás para poder empezar a estructurar lo que nosotros no podemos observar y poder hacer todas estas representaciones, porque recuerden que muchas de estas representaciones pues son sistematizadas, son diagramadas e interpretadas por personas y programas computacionales que permiten que esto ocurra. Entonces, el telescopio Hubble es un telescopio que ha permitido ampliar nuestro conocimiento sobre el universo porque nos ha brindado información que se ha venido perdiendo con la atmósfera, porque no logra llegar por culpa de la atmósfera. Entonces, este telescopio nos ha brindado estas observaciones. Y ese telescopio lleva el nombre de Hubble por un personaje muy importante para la astronomía, uno de los grandes observadores de la astronomía que fue el señor Hubble. Resulta que Hubble era un científico, un astrónomo apasionado por la observación, pero de él no vamos a hablar hoy, vamos a hablar en la próxima clase. Era apasionado por la observación y se dedicó a observar las galaxias, que en su momento no se consideraban galaxias, se consideraban cúmulos estelares. Y pues ya actualmente sabemos que el cúmulo tiene otra definición, entonces es distinto a cómo él percibía y cómo él denominaba las cosas y se denominaban las cosas en aquella época a cómo se hace hoy. El legado que nos deja Hubble es que esas estructuras que muchos científicos para los principios del siglo pasado, los principios del siglo XX, ¿sí? Más o menos de 1900, creían que eran cosas o cúmulos, que creían que eran estrellas, bueno, no les llamaban particularmente galaxias. El señor Hubble hace la aclaración y dice, sí, son galaxias. No fue quien lo dijo esencialmente. Ya habían otros científicos que lo habían dicho, pero estaban en un debate porque unos decían que eran nebulosas, otros decían que no, que eran cúmulos, otros decían que eran, se me olvidó el nombre, estructuras globulares, y pues había un debate así súper fuerte y no tenían como certeza. Hay unos que decían, no, la única galaxia es la Vía Láctea, entonces el resto son cúmulos, el otro son nebulosas, el otro son aglomeraciones, son condiciones globulares. Bueno, había una guerra ahí, la verdad, pero les vamos a hablar la próxima sesión. Esta sesión vamos a hablar del trabajo que hizo Hubble, porque el trabajo que hizo Hubble es, primero, dio fuerte en las teorías diciendo que no, que se llamaban galaxias y que no todas eran iguales, sino que por el contrario eran distintas y su forma permitía diferenciarlas. Entonces el señor Hubble es quien entrega estas clasificaciones y estos criterios de clasificación según su forma. Entonces las galaxias se pueden clasificar de muchas formas, pero Hubble dijo, voy a utilizar una forma específica para clasificarlas y diferenciarlas, y va a estar dada con su morfología. Cuando se escucha la palabra morfología, hace referencia a la forma, particularmente ¿cuál forma? La de su disco. Entonces Hubble observó las galaxias y dependiendo la morfología o forma que tenían las galaxias en su disco, pues las clasificó. Se dio cuenta que habían unas espirales barradas, unas espirales, que habían unas irregulares, unas elípticas, unas lenticulares, y a partir de eso empezó a crear una teoría. Actualmente esa teoría que creó Hubble, donde define qué es una galaxia, los tipos de galaxia, la evolución de las galaxias y las estructuras de las galaxias, pues no es muy aceptada por los científicos. Se conservan muchas cosas de esa teoría, entre esos los nombres y las categorías: espirales barradas, irregulares, elípticas, lenticulares, condiciones activas como esta. Cuando ustedes vean una galaxia con estos haz de luz que se ven aquí, se llaman galaxias activas. ¿Sí? Galaxias activas, y es que en su núcleo hay tanta energía que ya se empieza a emanar, esa energía se empieza a emitir, porque se cree, o creía el señor Hubble mejor, que iban a colapsar. De todas formas, es una teoría que ha pasado por décadas, ha venido sufriendo transformaciones, tiene retractores, personas que no están de acuerdo, tiene adeptos, personas que están de acuerdo, pero pues ha evolucionado. Pero el trabajo que hizo Hubble particularmente pues fue darnos un criterio que es el morfológico para clasificar las galaxias, identificar 5 tipos diferentes. Resulta que ese
esa clasificación que hizo nuestro amigo Hubble no la dio así solamente, sino que Hubble creía que la forma que tenían las galaxias estaba dependiente, o mejor, dependía de la evolución de la galaxia. O sea, las formas para Hubble de las galaxias contaban la historia evolutiva de las galaxias. O sea, si Hubble, mejor dicho, Hubble decía, si usted logra observar una galaxia desde que nace hasta que muere, va a observar todas estas formas. Porque estas formas nos hablan del desarrollo que tiene una galaxia desde que nace hasta que muere. Y lo llamó la evolución de las galaxias. Actualmente muchos científicos son adeptos, pero una gran mayoría sí dice que no es así, que la formación de este tipo de galaxias, de este tipo de galaxias, de ese tipo de galaxias, de ese tipo de galaxias y de ese tipo de galaxias no depende, ¿sí?, de un proceso evolutivo que se vaya pasando de una forma a otra forma, sino que se depende de algunas características, particularmente de presencia de material, de colisiones que se hayan tenido. Bueno, ellos dicen que tienen otros procesos, pero para Hubble esas formas contaban la historia evolutiva de las galaxias. Entonces, el gran trabajo que hace nuestro amigo Hubble, y que hoy vamos a revisar es su trabajo, no a Hubble, sino el gran trabajo que hace Hubble es darnos un criterio para clasificar las galaxias. Ese criterio es el criterio morfológico a partir de sus discos, y vamos a revisar un aspecto teórico que actualmente algunos creen, otros no creen, y se llama la clasificación Hubble. Entonces, mucha atención a esto. Aquí vamos a encontrar Hubble Galaxy Classification System. Este es un sistema de clasificación de galaxias. Este lo hizo el señor Hubble para poder explicar la evolución de las galaxias y poder denominar las diferentes tipos que habían, porque dentro de las lenticulares hay diferentes tipos, dentro de las elípticas hay diferentes tipos y dentro de las espirales barradas hay diferentes tipos, lo mismo que con las espirales, lo mismo que con las irregulares, o sea, hay varias condiciones. Listo, entonces nuestro amigo Hubble, me voy a quitar un momentico para que ustedes puedan observarla. Nuestro amigo Hubble creía que las galaxias se formaban inicialmente de manera elíptica. O sea, que las galaxias nacían inicialmente con una forma elíptica. Esta forma elíptica, ¿sí?, si quieren tomar el pantallazo para que después hagan el dibujo, ahí, porque va a volver a aparecer. Listo, elíptica. Entonces aquí vamos a hablar de las elípticas. Esta línea son las líneas de las elípticas. Pues resulta que nuestro amigo Hubble creía que las galaxias nacían inicialmente en forma elíptica. ¿Por qué? Porque se veían que eran poco densas, que eran muy amplias, y creía que dependiendo lo esférica que pudiesen ser, o sea, la excentricidad que tuvieran, o sea, entre más excentricidad tuvieran, serían más planas, entre menos excentricidad serían mucho más esféricas, pues nos contaba la historia. Entonces creía Hubble, si usted le echa lógica, pues Hubble dice, bueno, pues si se atraen gravitacionalmente y en todas las direcciones por igual, significa que se va a formar una esfera. Entonces se formó la esfera y se formó la primera galaxia, que es elíptica. A esa elíptica, que parecía una esfera, ¿sí?, que inicialmente parecía una esfera, la llamó la galaxia inicial. Para que no tuviera problemas con sus contradictores, dijo, no, es una galaxia elíptica, no es la inicial, es una galaxia elíptica. Pero por tener forma esférica, no parece una elipse, o sea que la elipse tendría una condición nula, porque no parecía una elipse, tendría una condición nula. Entonces por eso la denominó elipse cero o inicial, y a partir de ahí le dio el nombre de la E0. La E0, entonces, para que ustedes la vayan reconociendo, cuando un astrónomo le diga, no, es que esa es una galaxia tipo E0, entonces es una galaxia que tiene forma casi esférica, pero no es totalmente esférica, pero pareciera una esfera, ¿listo? Y es elíptica. E por elipse, o E por elíptica, y 0 porque parece una esfera, ¿listo? Y le va a decir, pero entonces es la inicial. El astrónomo le va a decir, depende. Si es seguidor de Hubble, le va a decir sí. Si no es seguidor de Hubble, si no es contradictor de Hubble, le va a decir no. Solo vamos a utilizar de Hubble, esta clasificación, solo los nombres. Vamos a clasificarlas y les vamos a dar nombres. Ya Hubble la clasificó en 5 tipos y a partir de esos tipos Hubble les dio unos nombres específicos y con eso es más que suficiente. Pero no cuenta nada de la evolución, ¿sí? Muchos dicen que no, que sí, así nacen y que así terminan. O sea, hacia allá terminan. ¿Listo? Pero hay otros que dicen que no, que simplemente son formas diferentes que dependen de diferentes cosas. ¿Listo? Y pues no se puede tener certeza, porque es que la evolución de una galaxia tarda billones de años y nosotros ahora apenas tenemos decenas de años. Entonces no lo podemos observar con tranquilidad y certeza. Entonces resulta que Hubble dijo, bueno, listo,
Entonces, como no quieren creer en la evolución, pues diferenciémoslas de todas formas, porque no todas las elípticas son iguales. Entonces hay unas elípticas que tienden a verse esféricas, las que tienden a verse esféricas las vamos a denotar con números tendientes a 0, y las que se van viendo planas las vamos a denominar con números mayores a 0. Entonces, la primera es la E0, o sea, es una galaxia elíptica que pareciese una esfera, ¿listo? Pero estas se van achatando, ¿sí? O en forma, no sabemos si con el tiempo es que se van achatando. Aquí quiero ser muy claro. Yo digo, se van achatando, pero no porque es lo que tengamos certeza que ocurre. Humboldt decía que se iban achatando, pero los científicos dicen no, son diferentes cosas. Entonces, entre más chata sea la galaxia elíptica, va a ir teniendo un nombre. Ese nombre va a estar acompañado siempre por E, por elíptica, y un número. Ese número se llama número de centricidad. ¿Qué significa eso? Como para que me entiendan. Que la forma esférica se va perdiendo. 0 es que tiene una forma esférica. Y 0,1 es que es más chatica, 0,2 es que es mucho más chata, 0,3 es que es aún más chata, 0,4 es que es aún más chata, 0,5 es que es aún más chata, y Hubble la denominó hasta la 10, o sea, la décima ya es completamente plana, ¿listo? Plana, que usted la ve así y parece como una línea, y la ve así y parece como un huevo, más o menos como un huevo, para que ustedes se imaginen algo, es como un huevo. Y la denominó entonces de la E0 a la E10, pero nosotros hasta el momento, o la ciencia o los astrónomos han observado máximo hasta una E7, o sea, con una excentricidad pequeña, ¿listo? Entonces, una excentricidad grande, una excentricidad pequeña. Entonces, aquí están E0, aquí ya sería una E1, aquí sería una E2, 3, 4, 5, 6, 7, y se cree que cuando es totalmente plana es 10. Hubble no la llamó E10, realmente. Hubble la llamó L0, que se llama lenticular, porque para Hubble empezaban esféricas, se iban achatando, volviendo elipses, hasta que se volvían como un huevo y se volvían lenticulares. Entonces, muchas clasificaciones ustedes van a encontrar la L0, o sea, la lenticular. Actualmente hay algunas galaxias que son denominadas L1, L2, L3 y L4. ¿Por qué? Porque se han ido ampliando y parecen mucho más lentejuelas. Parecen más como una lenteja mucho más plana. Entonces muchos científicos las van dando. En términos de Hubble, porque Hubble creía eso, era que teníamos E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, L0. Entonces la L0 ya era lenticular 0. Luego teníamos L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7. ¿Qué hacía? Hubble creía que se iban abriendo, o sea, se seguían comprimiendo y se iban abriendo. Y en ese abrir se formaban los brazos que empezaban a orbitar al lado y pasábamos de las L's a las S, o sea, las espirales. Si tenían dos brazos, los llamaban barradas, si tenían dos brazos las llamaban barradas, si tenían muchos más brazos las llamaban espirales. Entonces, cuando se iban aplanando, se iban formando brazos, y pasaban de ser L a S, ¿sí? Que podían ser S simples o S B, S espirales y S barrados, o sea, espirales barradas. Hubble pues creía que se iban aplanando y se iban dando formas. ¿De qué dependiera que unas tuvieran dos brazos y otras más brazos? Hubble decía que dependía de la cantidad de sustancias en el bulbo. Entre más sustancias cercanas al bulbo, se iban definiendo dos grandes barras. Por eso las espirales barradas y las espirales normales o las galaxias espirales se diferencian, porque los brazos de las barradas no nacen en el núcleo, sino por fuera del núcleo. Parece que, ustedes imagínense como si ustedes tienen el núcleo, hay un objeto, hay una zona, como hay unos brazos, y empiezan a orbitar alrededor de esos brazos. Mientras que las elípticas, los brazos de las elípticas sí nacen desde el bulbo. ¿Sí? Entonces nacen desde el bulbo. Él decía que dependía de la composición de cada una de las galaxias, pero que ahí estaban teniendo o se daban cuenta a partir de esa condición. Actualmente dicen, no señores, no es por eso. Las barradas se ven a ciertas características y las barradas por otras características. Sin embargo, pues la teoría evolutiva de Hubble es bien interesante. Se forman
esféricas, luego se empiezan a volver espirales 0, luego espirales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, L0, L1, L2, L3, creo que hasta la L3 y pum, se separaban los brazos. Entonces, dependiendo de la cantidad de brazos, teníamos las espirales barradas y teníamos las espirales normales. Bueno, yo tengo un problema. Aquí se ven las espirales, las espirales normales y aquí las espirales barradas. Muy bien, entonces categorías importantes. Las elípticas se enumeran desde la E0 hasta la E10, pero hemos encontrado hasta la E7. Luego tenemos las lenticulares. Las lenticulares van desde la L1 desde la L0 hasta la L3, si no estoy mal. Y luego tenemos acá las espirales. Él decía que se dividían en dos posibilidades, las espirales y las espirales barradas. Pero aquí ya no les puso números, ya no es la S1, la S2, la S3, la S4, sino que les puso fue la SA, B y C. ¿Sí? Entonces, la A es sería la más joven de todas, con muchos brazos. La SB se va reduciendo los brazos porque Hubble creía que las espirales, una cosa importante, no se llaman barradas por brazos, y sino se llaman barras por las barritas que permiten que salgan los brazos. ¿Listo? Las que tienen brazos desde el núcleo se llaman espirales. Las que tienen brazos, ¿sí? Y a partir de los cuales, como unas barritas, a partir de los cuales nacen los brazos mejor, se llaman espirales barras. Entonces, a ver, voy a intentar hacer un dibujo aquí, a ver cómo me va. Entonces, vamos a intentar dibujar. Entonces, si este es el bulbo, ¿listo? Y desde el bulbo nace el brazo, se llaman barradas, se llaman espirales, perdón. Pero si este es el bulbo y tiene unas barritas aquí y una barrita aquí, y sobre esas barras nacen los brazos, a esas se les llaman espirales barradas. ¿Listo? Es por estas barritas que se llaman espirales barradas. ¿Listo? Entonces esa sería la condición. Entonces aquí nuestro amigo Hubble dice, bueno, listo, entonces la masa esférica la vamos a tender a 0 y cuando se empiecen a achatar las vamos a ir ampliando. Su número de centricidad se llama número de centricidad, o sea que se vuelven más chatas, va a ir aumentando hasta el 10. Luego ya tenemos las lenticulares que parecen unas elipses muy espichaditas y se dividen en las espirales y las espirales barradas. ¿Listo? Según Hubble, las barras tenían dos brazos desde el principio y las espirales al final iban a tener solo dos brazos porque los brazos se van uniendo por las acciones gravitacionales, se van pegando unos con otros, hasta tener solamente dos brazos como ustedes lo observan acá. ¿Listo? Entonces ahí van a tener esa condición. Bueno, como les decía, entonces para Hubble la clasificación que él denominó va desde la E0 hasta la E10, pasando por la L0 lenticular, luego pasaríamos a la L1, L2, L3 y luego empezaríamos a la S. Si tiene si tiene brazos que nacen en su bulbo, la tendríamos espirales. Si tiene brazos que nacen en unas barritas, se llaman barradas. Estas entonces van desde la A, luego la B y luego la C, la A, la B y la C. ¿Listo? Entonces vamos a tener espirales barradas y demás. Pero tuvo un problema. Las irregulares no sabía dónde meterlas. Porque Hubble no sabía si la irregular era el principio antes de la elíptica o el final después de la barrada o espiral normal. O sea, sí se acaban. Una cosa que sí es interesante y que apoya la teoría de nuestro amigo Hubble es esto. Esta señora de acá, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije las activas? Pues resulta que las activas se creen que tienen tanta energía que ya van a colisionar y se cree que son de las galaxias más antiguas y emanan estos haz de luz que realmente son haz energéticos que se llaman los cuasares. ¿Sí? Los cuasares, sí. Cuasar, sí, espérenme porque es que a veces lo suelo confundir con el de las estrellas. Sí, un cuasar, sí, los cuasares. Entonces tenemos los cuasares. Y resulta que eso indicaría que está tan inestable el núcleo, que ya tiene tantos años, o sea, que es tan vieja, que ya tiene tantos años, que ya empezó a emanar esa energía y que puede llegar a colapsar esa galaxia. Entonces, para Hubble, pues eso era una indicación de que eran viejas y por eso él puso en su clasificación a las últimas. O sea, si usted le dice a Hubble que usted encontró, permítanme, yo borro aquí, una elíptica activa,
0 y le va a decir no, no puede ser porque es que la activación, o sea, sus cuasares, ¿sí? Pues no se dan en una elíptica porque la elíptica no es inestable. Las que son inestables son las barradas, las espirales SC y las barradas SBC. Entonces él dice no. Pero pues actualmente ellos dicen, los científicos creen que el hecho de ser activo no se ve unas características propias y que son condiciones muy dadas y muy independientes de su desarrollo, evolución y demás. Sin embargo, la clasificación de Hubble, pues para su momento generó una importante teoría evolutiva de las galaxias y pues dio paso a esto que es súper importante y súper bacano porque permitió ver como una especie de desarrollo, hasta que se culmina en las condiciones. Entonces, si por ejemplo ustedes estuvieran con Hubble y les dicen, no, es que mire, encontramos una joven E3, les va a decir muy bien, una medianamente joven, una L0, si es medianamente joven porque ya está en una zona, y una activa SC, entonces les va a decir sí, ya está viejita. Entonces para Hubble sí existía una relación entre sus formas y la actividad que puede presentar una galaxia y el desarrollo de la galaxia. ¿Listo? Actualmente, pues esa clasificación no se da. Entonces, mis queridos compañeros, así como un resumen rápido, pues como les decía, nosotros vimos los tipos de galaxias. Esta clasificación tiene un criterio particular, uno de muchas otras formas en las que se pueden clasificar las galaxias, porque las galaxias no solo se clasifican como esta, sino que se tienen otros tipos de clasificaciones. Sin embargo, esta es la más utilizada y una de las más antiguas. ¿Listo? ¿Quién la propuso? El señor Hubble. El señor Hubble propone darles un nombre según la forma que tiene. Entonces tenemos las elípticas, las lenticulares, las espirales barradas y las irregulares. Además dijo, dependiendo en las elípticas, su excentricidad, si tiene excentricidad 0, o sea que no es chata ni nada de ese tipo de cosas, pues entonces vamos a decir que la excentricidad es 0, no hay excentricidad. Pero si se va aplanando, pues los vamos a ir denotando con E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, 8, 9, 10. Luego vamos a tener unas que son muy planitas, que van a tener un bulbo definido y un disco muy definido, las vamos a llamar las lenticulares. Lenticular L1, L2 y L3 dependiendo cómo se esté formando. ¿Listo? Y ya pues vamos a tener las espirales, que van a ser aquellas que tienen brazos desde el bulbo, y otras espirales barradas, que son las que tienen unas barritas y a partir de esas barritas nacen los brazos. Esa clasificación todavía se utiliza, no es la única, pero sí es la más popular y la que más se suele utilizar. ¿Listo? Y las que no entren dentro de esta clasificación, o sea que no sean ni elípticas, ni lenticulares, ni espirales, ni barradas, son irregulares. Pero ¿sí? Aquí hay algo interesante y es lo que les digo. Esta clasificación la hizo Hubble hace algo, bueno, ya casi para 100 años. Y él, aparte de decir, vamos a definir un criterio para clasificarlas. Bueno, primero vamos a definir qué son las galaxias. Segundo, vamos a utilizar un criterio para diferenciarlas y clasificarlas. Vamos a utilizar un criterio para ordenarlas y las vamos a utilizar para entender su evolución. O sea, ese man la tenía muy, muy clara. De manera muy, muy pilo. Y gracias a este trabajo es que el telescopio Hubble tiene su nombre en honor al señor Hubble. ¿Listo? De quien vamos a hablar dentro de 8 días y vamos a hablar de los telescopios también. Entonces, para que ustedes tengan presente. Entonces, hoy, mis queridos compañeros, vimos la clasificación Hubble. Es una de las clasificaciones que más se suele utilizar para nombrar las galaxias. Entonces, seguramente cuando usted vea la galaxia SB345 es porque le están diciendo que se encuentra en una región del espacio denominada 345 y su forma es espiral en una condición que tiende a una condición B, o sea, que ya se están formando los dos brazos. ¿Listo? Las SC suelen ser las activas. ¿Listo? Para Hubble. Entonces, si a usted le dicen, no, es que tengo una galaxia SBC, lo que le están diciendo, lo que le están diciendo es, amigo, tenemos una galaxia espiral barrada activa. ¿Listo? No es que sea viejita, no es que sea joven, eso se lo puede decir el amigo Hubble, pero pues se puede utilizar esta definición. Entonces, mis queridos compañeros, pues básicamente eso es todo por el momento. Hoy vimos lo que se conoce como la clasificación Hubble. ¿Para qué sirve la clasificación Hubble? Primero, para decir
debe existir un orden para organizarlas. Segundo, pues debe existir una forma de denominarlas. Denominarlas significa nombrarlas. Y pues Hubble dijo, listo, el criterio para clasificarlas es la forma de sus discos: elípticas, lenticulares, espirales, espirales barradas e irregulares. Y dependiendo ciertas características, pues no tenemos todas las elípticas no son iguales, entonces las vamos a ir enumerando dependiendo su excentricidad, las lenticulares dependiendo su condición de, plana, ¿sí? Su condición de, ahí se me fue el nombre, bueno, la condición ay, se me fue, esperen, no me acuerdo, la condición de excentricidad. No, plenitud. No, es una condición, es el nombre que se recibe por ser plana. Listo, y ya pues dependiendo si tiene en el bulbo, nace en sus brazos, pues se llaman espirales, y si nace desde unas barritas muy cercanas al bulbo, se llamarán barradas. Listo, mis queridos compañeros, y pues de ahí vamos dando ciertos criterios y ciertas condiciones. Entonces, no sobra decirles que si tuviéramos a Hubble nos diría, pues aquí hay una niña que está pronta a nacer, aquí hay una niña que ha nacido, está creciendo, se está volviendo vieja y pronto fallecerá. Pues esta es una historia bastante interesante porque nos permite ver cómo Hubble pues relaciona, su teoría era que las formas no solo permitían diferenciar las galaxias, ¿sí? Darles un nombre, sino que también permitía explicar la evolución que tenían las galaxias. Y esto fue muy interesante hasta mediados de la década de los 80, cuando ya dijeron, no es así, mi querido Hubble, muy amable, muy querido. Otros dijeron, no, si le creemos Hubble y vamos a defender su teoría. Entonces actualmente pues ustedes van a encontrar retractores y adeptos a la teoría Hubble. No siendo más, mis queridos compañeros, no se les olvide su tarea, que es primero consultar la biografía. Bueno, primero es hacer la síntesis de este video. La segunda es hacer la biografía de Hubble, ¿sí? Y tercero es averiguar sobre el telescopio Hubble y los tipos de telescopios que existen. ¿Listo? Entonces, no siendo más, mis queridos compañeros, nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Chao, chao.